Mi novia invitó a su exnovio a nuestra boda solo porque se lo había prometido, pero terminó besándose con él frente a todos. Hola a todos. Me llamo Liu, tengo 29 años, y quiero compartir la historia de cómo mi boda se convirtió en una de las experiencias más tristes de mi vida. Pero antes de contar lo que pasó ese día, quiero darles un poco de contexto. Porque, como todo, esto no empezó con un solo error, sino con una serie de decisiones pequeñas que se fueron acumulando hasta llegar al desastre. Conocí a Charlotte hace 5 años. En ese entonces, ambos trabajábamos en una tienda departamental, yo en el área de logística y ella en atención al cliente. Coincidíamos a diario, pero al principio solo cruzábamos palabras por cuestiones de trabajo. Aún así, recuerdo que desde el primer momento me llamó la atención. Era amable con todos, siempre sonreía y parecía disfrutar su trabajo, incluso cuando las cosas se complicaban. Poco a poco comenzamos a hablar más, hasta que una tarde la invité a tomar un café después del turno. Aceptó sin dudarlo. Desde ese día empezamos a salir con frecuencia. Era una mujer divertida, con una manera muy particular de ver la vida. Me gustaba su energía, la forma en la que hablaba de sus sueños y cómo parecía tener todo bajo control. Después de un par de meses saliendo, nos hicimos novios. La relación fue buena desde el principio, muy estable. Ella era cariñosa, atenta y expresiva, mientras que yo era más tranquilo, pero siempre intentaba demostrarle lo que sentía a mi manera. Nos complementábamos bien. Con el tiempo, empezamos a compartir cosas más personales. Recuerdo que una noche, mientras cenábamos, me contó sobre sus relaciones anteriores. Había tenido 3 novios antes de mí, y según me dijo, todos la habían engañado. No sé si soy yo o si tengo mala suerte, me dijo con una sonrisa triste. Siempre acabo siendo la persona que más da y la que más termina sufriendo. Yo le respondí que conmigo iba a ser diferente. Y en ese momento lo creí de verdad. Charlotte hablaba de sus ex con cierta naturalidad, sin rencor, aunque noté que uno de ellos, al que llamaba Saúl, le despertaba sentimientos más confusos. No hablaba mucho de él, pero cuando lo hacía, su tono cambiaba. Decía que había sido su relación más larga y que, aunque terminaron porque la relación ya no era sana, nunca estuvo completamente segura de si él la engañó o no. Fue raro, me contó una vez. No tengo pruebas de que me haya sido infiel, pero algo en mí siempre dudó. Terminar con él fue más por salud mental que por otra cosa. Yo escuchaba, pero no le daba demasiada importancia. Pensaba que todos tenemos historias pasadas y que mientras quedaran atrás, no había problema. Pasaron los meses, y después de casi 2 años juntos, mi vida empezó a cambiar. Conseguí un empleo mejor como ingeniero industrial en una empresa importante. Eso mejoró nuestra situación económica y decidimos mudarnos juntos. Al principio fue una experiencia increíble. Vivir con ella era como tener un compañero constante en todo, compartíamos las compras, cocinábamos juntos y hablábamos mucho sobre el futuro. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, de viajar. Era una relación sólida y estable, al menos eso pensaba yo. Ella siempre me hacía sentir querido, y aunque teníamos nuestras discusiones, nada fuera de lo normal. Cuando cumplimos 3 años de relación, decidí que era momento de dar el siguiente paso. Planeé la propuesta de matrimonio en secreto. Charlotte siempre había soñado con comprometerse en la playa, así que organicé un viaje de fin de semana. Llevé el anillo escondido durante todo el trayecto. Al atardecer, mientras caminábamos por la orilla, me arrodillé y le pedí que se casara conmigo. Su reacción fue inmediata, lloró, me abrazó y dijo que sí entre lágrimas. Fue uno de los momentos más felices que he vivido. Después de eso, todo fue emoción. Ella empezó a planear cada detalle del evento, el vestido, el lugar, las flores, el menú, la música. Era como si viviera por y para la boda. Me hacía feliz verla tan ilusionada. Durante los primeros meses de planeación todo era entusiasmo. Pero, como suele pasar, el estrés empezó a notarse. Discutíamos por cosas pequeñas, el número de invitados, el presupuesto, los colores del salón. Nada grave, hasta que un día ella me dijo algo que, sin saberlo, marcó el principio del final.
Estábamos en casa revisando la lista de invitados cuando de pronto se detuvo, guardó silencio unos segundos y me dijo: «Hay algo que quiero contarte». Pensé que era algo relacionado con el dinero o con su familia, pero no. «Saúl me escribió», dijo. Me quedé en silencio, sin entender por qué me lo decía. «¿Y qué quiere?», pregunté con calma. «Me felicitó por el compromiso», respondió. «Me dijo que se alegra de que haya encontrado a alguien y, bueno, me pidió algo». Yo solo la miré, esperando que continuara. Dijo que le gustaría asistir a la boda. Tardé unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Perdón?, pregunté confundido. Él siempre me dijo que quería verme feliz y que, si algún día me casaba, quería estar ahí para verlo. Fue una promesa que hicimos cuando terminamos. Me dijo que, aunque no fuéramos pareja, siempre le alegraría verme cumplir mis sueños. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté. ¿Qué lo pensaría? Y la verdad, me gustaría invitarlo. Ahí sentí una mezcla de sorpresa, enojo y decepción. «Charlotte, ¿de verdad estás considerando invitar a tu exnovio a nuestra boda?», le dije. «Sí, Liu. No es lo que piensas. No tengo sentimientos por él, de verdad. Solo creo que sería un gesto bonito, una muestra de que las cosas quedaron en paz». «¿Un gesto bonito?», repetí, intentando mantener la calma. «Es tu ex. No entiendo por qué querrías algo así». Ella suspiró. «Porque no quiero tener pendientes del pasado. Y porque se lo prometí». Ahí fue cuando sentí que todo se torcía. ¿Una promesa con tu ex es más importante que mi opinión?, le pregunté. «No es eso. Solo quiero cerrar el ciclo. No entiendo por qué te molesta tanto, no estoy haciendo nada malo». «No te das cuenta de lo inapropiado que es», respondí. «No se trata de celos, se trata de respeto. Es nuestra boda, no una reunión de viejos amores». La discusión se alargó más de una hora. Ella no cedía. Decía que yo estaba exagerando, que era una señal de inseguridad. Yo trataba de explicarle que no era eso, pero nada parecía convencerla. Terminamos la noche sin hablarnos. Durante los siguientes días, el ambiente se volvió tenso. Ella insistía en que no había nada malo, y yo me negaba rotundamente. Llegó un punto en el que dejamos de hablar del tema, o al menos eso creí. Pensé que había entendido mi punto, pero no. Una semana después, mientras revisábamos nuevamente la lista de invitados, noté un nombre que no estaba antes: Saúl Rodríguez. Me quedé helado. «¿Qué hace este nombre aquí?», le pregunté. Ella ni siquiera me miró. «No quiero volver a discutir. Ya lo invité». En ese momento me sentí completamente desautorizado. No era solo el hecho de que lo invitara, sino la forma en que lo hizo, ignorando completamente mi opinión. «¿De verdad vas a hacer esto?», le dije, tratando de no levantar la voz. «¿Vas a poner en riesgo todo por un capricho?». «No es un capricho», respondió tajante. «Es una decisión mía. Él fue parte importante de mi vida y merece ver que estoy bien». «¿Y yo qué?», pregunté. «¿Dónde queda mi tranquilidad en todo esto?». No respondió. Solo guardó silencio y siguió escribiendo algo en su cuaderno de organización. En ese momento entendí que no había nada más que discutir. Durante los días siguientes traté de concentrarme en mi trabajo y en los preparativos, pero la sensación de incomodidad era constante. Cada vez que hablábamos de la boda, el entusiasmo se sentía forzado. Ya no había la misma emoción que al principio. Intenté convencerme de que no pasaría nada, de que quizás yo estaba exagerando. Pero había algo en el fondo de mi mente que me decía que esto no iba a terminar bien. Después de varias semanas de discusiones, terminé cediendo. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba cansado. Cansado de discutir, cansado de sentir que la persona con la que iba a casarme no me escuchaba. Pensé que, si la boda debía empezar con tranquilidad, lo mejor era dejar el tema atrás. Ella lo notó.
Se acercó a mí esa noche, se sentó a mi lado y me dijo con voz suave. Mira, ya hablé con Saúl. Dice que solo quiere ser un hombre de palabra. Me prometió que irá a la iglesia, verá cuando digamos sí, acepto y se irá después. Nada más. Yo la miré, sin saber si creerle. ¿De verdad solo hará eso? Pregunté. Sí, respondió. Incluso me dijo que no quiere incomodarte, que entiende la situación. En realidad, quería quedarse a toda la boda, pero le dije que no era apropiado. Creo que esto estará bien, amor. No quiero que estés nervioso por algo así. Tú eres mi hombre ahora, y no quiero causarte problemas. Sus palabras me tranquilizaron un poco. Tal vez porque quería creerle, o porque necesitaba aferrarme a la idea de que todo saldría bien. Aún así, dentro de mí había una voz que no me dejaba estar en paz. Pero la silencié. Decidí confiar. Los días pasaron rápido. Todo estaba listo. La decoración, la comida, los invitados, el salón. Yo no podía evitar sentir una mezcla de nervios y emoción. Había esperado mucho ese día. Cuando vi a Charlotte entrar a la iglesia con su vestido blanco, sentí que todo valía la pena. Era hermosa. Su sonrisa iluminaba el lugar. Por un momento, todo lo demás desapareció. Durante la ceremonia, todo transcurrió sin problema. Nos miramos a los ojos mientras el sacerdote hablaba, y cuando llegó el momento de decir sí, acepto, su voz tembló de emoción. La mía también. Los aplausos llenaron la iglesia. Y entonces lo vi, Saúl estaba sentado al fondo. Vestía un traje gris oscuro, discreto, con una expresión tranquila. No había hecho nada extraño, solo observaba. Cuando terminó la ceremonia, lo vi levantarse lentamente. Parecía dispuesto a cumplir su palabra e irse. Sentí alivio. Por fin todo quedaría atrás. Pero ese alivio duró muy poco. Mientras todos salíamos de la iglesia y nos preparábamos para dirigirnos al lugar de la recepción, escuché una voz detrás de mí. Hey. Felicidades, hermano. Te sacaste la lotería con esta chica. Espero que sean muy felices. Era Saúl. Me giré y ahí estaba, con una sonrisa y la mano extendida. No supe qué responder. Me limité a asentir con la cabeza. Intentaba mantener la compostura, no armar una escena en medio de nuestra boda. Charlotte se acercó en ese momento. Gracias, Saúl, le dijo sonriendo. Me alegra que hayas venido. Él asintió y empezó a subir a su auto. Yo sentí alivio otra vez, hasta que ella añadió. Espera, Saúl. Al menos puedes ir a comer algo a la fiesta. No tiene sentido que te vayas sin probar la comida. Me quedé helado. Giré hacia ella y le susurré. ¿Qué haces? Dijiste que solo iba a venir a la iglesia. Ella me miró con una expresión inocente. Vamos, no seas así. Ya ves que no viene con mala intención. Solo un rato, ¿sí? Suspiré. No quería discutir frente a todos. Así que, en silencio, acepté. Haz lo que quieras, le dije finalmente. Fuimos al lugar de la recepción. Era un salón amplio, decorado con luces cálidas y flores blancas. Todo se veía perfecto. Los invitados estaban felices, la música sonaba suave de fondo y por un momento, intenté dejar mis pensamientos a un lado. Durante la comida, vi que Saúl estaba sentado solo en una mesa apartada, con un plato de comida frente a él. No hablaba con nadie. Ni siquiera parecía estar disfrutando. Solo comía en silencio. Una parte de mí empezó a sentir pena por él. Después de todo, había sido importante en la vida de Charlotte, y ahora estaba ahí, viendo cómo ella se casaba con otro. Quizás realmente no tenía mala intención. Tal vez solo quería cerrar un ciclo. Esa idea me dio algo de tranquilidad. Me concentré en los invitados, en las fotos, en los brindis. Todo parecía marchar bien. En un momento, Charlotte se acercó a mí y me dijo con una sonrisa. Amor, iré a cambiarme. Este vestido es enorme y no puedo moverme bien.
Quiero ponerme el otro para estar más cómoda y poder bailar. Asentí. Claro, ve. Te espero aquí. Pasaron unos minutos y ella no regresaba. Pensé que estaría tardando más de lo esperado, así que no me preocupé. Pero luego noté algo extraño. Cuando miré hacia la mesa donde estaba Saúl, ya no estaba ahí. Justo en ese momento, Jorge, uno de mis amigos más cercanos, se acercó a mí con el rostro serio. Hermano, dijo en voz baja. ¿Qué hace Charlotte hablando con el ex? Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Pregunté incrédulo. Ven, mira. Lo seguí hasta una esquina del salón desde donde se veía parte del jardín exterior. A lo lejos, efectivamente, estaba Charlotte. Con el otro vestido, hablando con Saúl. Parecían tranquilos, pero demasiado cerca. Ella se dio cuenta de que los mirábamos y caminó hacia mí. Hola, amor, dijo con una sonrisa forzada. Ya tengo el vestido, ¿ves? Solo estaba despidiéndose. Dice que se va en unos minutos. Quería hacerlo ahora porque sabe que después estaré ocupada contigo. Intenté mantener la calma, pero mi voz salió más fría de lo que esperaba. ¿Y no podías despedirte después? Delante de todos, como una persona normal. Ella frunció el ceño. No exageres, Liu. Solo fue una despedida. ¿Una despedida a solas? Respondí. No empieces otra vez. Esa frase fue suficiente para encenderme. No es que empiece otra vez. Simplemente no entiendo por qué no puedes dejar las cosas claras con él. Este día es nuestro, no el tuyo y el de tus recuerdos. Ella me miró con enojo. Si vas a hacer una escena, hazla tú solo, dijo con frialdad. Yo voy a divertirme con mis amigas. Y se fue. Me quedé ahí, con Jorge, sin saber qué decir. Él me dio una palmada en el hombro. Déjala, hermano. No vale la pena arruinar el día por eso. Intenté hacerle caso. Traté de relajarme, de bailar un poco, de fingir que todo estaba bien. Pero no lo estaba. No podía sacarme de la cabeza esa imagen. Pasaron unos minutos y no la veía por ningún lado. Empecé a buscarla entre la gente, pensando que estaría con sus amigas o en la pista. Pero no. Y entonces, de repente, escuché un grito. Una voz femenina, alta, cargada de sorpresa y enojo. «¿Y Charlotte, qué mierda haces?» El salón se quedó en silencio. Todos voltearon hacia donde venía el grito. Yo también. Y ahí estaba. A pocos metros, junto a una de las columnas decoradas con luces, estaba mi esposa. Mi recién esposa. Besándose con Saúl. No fue un beso corto ni accidental. Fue largo, visible, imposible de justificar. Ella tenía las manos en su rostro, y él la sostenía de la cintura. El tiempo se detuvo. Sentí que la sangre me hervía y que todo lo que me rodeaba se desvanecía. Los murmullos comenzaron a llenar el lugar. Algunos invitados se quedaron paralizados, otros apartaron la mirada. Mi madre, desde otra mesa, cubrió su boca con la mano. No supe cuánto duró. Tal vez segundos. Tal vez una eternidad. Cuando finalmente se separaron, ella se dio cuenta de lo que había hecho. Lo miró con los ojos muy abiertos, como si recién hubiera despertado de un trance. Saúl dio un paso atrás, confundido, y todos se quedaron mirando en silencio. Yo no me moví. No podía. En ese instante, todo lo que habíamos vivido, todos los años, las promesas, los planes, se derrumbaron frente a mí. Y mientras la gente empezaba a murmurar, mientras ella intentaba decir algo que no escuché, entendí que el día más importante de mi vida se había convertido en el más humillante. Cuando vi lo que estaba ocurriendo, sentí que el aire se me fue del cuerpo. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido y solo quedara el sonido de los murmullos y gritos confundidos a mi alrededor. No podía moverme al principio, no entendía lo que estaba viendo. Charlotte, mi esposa, la mujer con la que hacía unos minutos había intercambiado votos frente a Dios y nuestras familias, estaba besando a su exnovio.
Por un momento pensé que quizá no era ella. Que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero era imposible negarlo, su vestido blanco, el mismo que había elegido con tanto cuidado, su peinado, su forma de sostener el rostro de ese tipo, era ella, sin duda. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Caminé rápido hacia ellos, sin escuchar nada más, sin pensar en las consecuencias. Charlotte se separó de él en cuanto notó mi presencia, pero ya era tarde. Todos habían visto lo que pasó. Mi amigo Jorge intentó detenerme, me puso una mano en el pecho y dijo: Liu, tranquilo, no hagas una locura. Pero ya no había espacio para la calma. No después de lo que acababa de presenciar. Me acerqué directo a Saúl. Él levantó las manos, tal vez intentando explicarse o disculparse, no lo sé. Pero en ese momento, lo único que sentía era rabia. Sin pensarlo, le di un golpe en la cara. Cayó al suelo de inmediato, y en su expresión se mezclaban el miedo y la vergüenza. Escuché que algunos gritaron, que alguien pidió que los separaran, pero no hice caso. Lo siento, dijo Saúl con la voz temblorosa, intentando levantarse. Yo no quería esto, solo que, el pasado despertó de repente. Esas palabras me hicieron enfurecer más. Le di otro golpe, esta vez con toda la fuerza que tenía. Sentí el dolor en mis nudillos, pero no me importó. ¿Despertó el pasado, eh? Le grité. Pues ahora va a dormir para siempre. Lárgate antes de que te saque a patadas. Saúl apenas se sostuvo de pie. Tenía la nariz sangrando y la mirada perdida. Sin decir más, salió casi corriendo del salón. Nadie trató de detenerlo. Todos lo observaban en silencio, como si presenciaran una tragedia que nadie podía detener. Entonces escuché el llanto de Charlotte detrás de mí. Su voz temblaba, se quebraba. ¿Qué hice?, decía una y otra vez. ¿Qué mierda hice, Liu? Lo siento tanto. La miré. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados, las manos temblorosas. Estaba destruida, pero nada de eso me generó compasión. No después de lo que acababa de hacer. Eres una maldita zorra, le dije sin pensarlo, con la voz temblando de rabia. Ni la más enferma de las hijas de puta podría hacer lo que tú hiciste hoy. Ella sollozó más fuerte, y algunos invitados comenzaron a murmurar. Mi madre intentó acercarse a mí, pero la detuve con una mirada. Soy el más grande idiota del mundo, continué. Idiota por creer en ti, por permitir que ese imbécil viniera, por pensar que había algo puro en ti. Esta boda se cancela. ¿Me oíste? Se cancela. Lárgate de mi vista. Charlotte cayó de rodillas, temblando. Me miraba con desesperación, con lágrimas corriéndole por la cara. Lo siento, amor, por favor, no fue mi intención, balbuceó mientras se arrastraba hasta abrazarme por la pierna. Estaba muy borracha, no sé qué pasó, solo que algo dentro de mí despertó, no quería hacerte daño, te lo juro. Su voz era apenas audible, pero cada palabra me hería más. Intenté soltarme, pero ella me sujetaba con fuerza. Sentí repulsión, impotencia, tristeza. Todo al mismo tiempo. Sí, le respondí con frialdad, despertó la zorra que llevas dentro. Ahora suéltame y lárgate. No quiero volver a verte nunca más. Ella comenzó a gritar de dolor y desesperación. Gritaba mi nombre, pedía perdón, decía que me amaba. Pero ya no había nada que rescatar. Nada. Entonces vi a su madre acercarse. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y decepción. Se inclinó, la tomó del brazo y la levantó con brusquedad. Ya basta, Charlotte, le dijo con voz firme. Eres una vergüenza. Deja en paz a Liu. Vámonos ahora. Charlotte trató de resistirse, pero su madre la arrastró fuera del salón. El sonido de sus sollozos se fue apagando poco a poco mientras todos observaban en silencio. El lugar quedó en completo caos. Algunos invitados intentaban consolarme, otros se marchaban incómodos, sin saber qué decir. El ambiente se volvió pesado, insoportable. Sentía que el techo me caía encima.
Mi padre se acercó y me puso una mano en el hombro. Hijo, cálmate, no vale la pena enfermarte por esto, me dijo con voz serena. Pero yo no podía responder. Solo respiraba con dificultad. Sentía el corazón latiendo rápido, las manos temblando, el pecho cerrado. Era como si todo el oxígeno del lugar se hubiera ido. Caminé fuera del salón, necesitaba aire. Escuché a lo lejos como algunos empleados empezaban a recoger las mesas, como los murmullos se apagaban. Afuera, la noche estaba tranquila, como si el mundo no supiera lo que acababa de pasar. Me apoyé en un muro y cerré los ojos. Tenía la respiración acelerada, la mente nublada. Por un momento pensé que me desmayaría. Me temblaban las manos y no podía dejar de ver en mi cabeza la imagen del beso. Mi madre salió detrás de mí. No dijo nada al principio. Simplemente me abrazó. Y fue ahí cuando todo el peso me cayó encima. No lloré, pero sentí un dolor tan profundo que era difícil de describir. Ya está, me dijo ella en voz baja. Ya pasó, hijo. No supe cuánto tiempo estuve ahí, pero al final, mi familia me llevó de regreso a casa. La boda se disolvió por completo. Los invitados se marcharon uno a uno. Todo lo que debía ser un día de alegría terminó convertido en una pesadilla. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá, aún vestido con el traje de novio. No podía quitarme nada. Era como si mi cuerpo se negara a aceptar lo que había ocurrido. Mi madre me trajo agua y me pidió que intentara dormir. Pero dormir era imposible. Durante horas me quedé mirando la nada. La mente se me llenaba de recuerdos, los preparativos, la emoción de ver a Charlotte probándose el vestido, sus mensajes diciéndome que no podía esperar al gran día, los planes de luna de miel. Todo eso ahora parecía una broma cruel. Intenté entender en qué momento las cosas se habían salido de control. ¿Fue cuando acepté que Saúl viniera? ¿Fue cuando ella insistió tanto en cumplirle su promesa? O tal vez desde antes, desde que decidí ignorar mi instinto y confiar ciegamente en ella. A la mañana siguiente, mi madre me dijo que Charlotte y su familia se habían ido del pueblo esa misma noche. Nadie sabía exactamente a dónde. No respondí nada. Parte de mí sintió alivio. Otra parte, simplemente vacío. Pasé los siguientes días en silencio, evitando las llamadas, los mensajes. No quería ver a nadie. Me sentía humillado, traicionado y, sobre todo, ridículo. Nunca imaginé que algo así me pasaría. Uno crece pensando que la infidelidad, el drama, la traición, son cosas que le pasan a otros. Que uno es diferente. Que uno sabría verlo venir. Pero no. Estuve ciego. Lo peor de todo es que, si cierro los ojos, todavía puedo ver el momento exacto en que ella se giró para besar a Saúl. Puedo ver la forma en que él respondió, cómo se abrazaron, como si se olvidaran de todos. Como si yo nunca hubiera existido. Y ese pensamiento es el que más duele. No el engaño, ni el escándalo, ni siquiera la humillación pública. Lo que más duele es saber que, por unos segundos, ella eligió su pasado en lugar de nuestro futuro. Quizá nunca lo entenderé. Quizá simplemente hay personas que no saben valorar lo que tienen, que no entienden el daño que causan hasta que lo pierden todo. Pero yo no pienso volver a ser ese hombre que se traga su orgullo por amor. A veces me despierto y pienso que todo fue una pesadilla. Que la boda sigue en pie, que Charlotte está en la cocina preparando café, riéndose como antes. Pero luego la realidad me alcanza, y recuerdo que no hay risas, ni café, ni promesas. Solo un traje guardado en el armario y una historia que se rompió antes de empezar. Y sí, tal vez algún día vuelva a casarme. Tal vez algún día vuelva a confiar. Pero de algo estoy seguro, nunca más volveré a ignorar lo que me dice el instinto. Porque el corazón puede ser noble, pero también puede ser estúpido. Y el mío, esa noche, aprendió la lección más dolorosa de todas.